Mire a la persona que está a su lado, dele una sonrisita en esta mañana, dígale: sonríe, Cristo te ama, como uno evangelizaba antes, sonríe, Cristo te ama. Muy bien, gloria al Señor. Esta mañana, sí, esto está yo soy alta, pero no tanto como me quedó este atril. Queremos saludar en esta mañana porque tenemos invitados especiales en esta mañana. Ustedes saben que una de nuestras grandes visiones como iglesia son las generaciones, y desde hace algún tiempo hay algunas generaciones que han venido trabajando, pero justamente hoy tenemos a dos generaciones y algunos jóvenes 25 plus por acá, o más conocidos como jóvenes canitas también, si están por ahí. Pero quiero saber dónde está generación teens, que son los adolescentes de nuestra iglesia. Yo ya sé por qué no gritaron. ¿Saben por qué? Les voy a contar. Les vamos a dar una oportunidad luego que les cuente. Ellos madrugaron hoy. Hacer madrugar un adolescente a las 8:30 de la mañana un domingo no es nada fácil, pero ellos madrugaron hoy a repartir por este sector chocolate y pan a las personas de la calle. Así que ellos caminaron desde las 8:30 hasta ahorita que llegaron, y yo quiero que les demos un aplauso por eso, por esa obra de amor que estuvieron haciendo eso toda la mañana bajo este sol, caminando. Eso es todo un reto para un adolescente. Pero yo quiero saber ahora sí, ¿dónde están generación teens en esta mañana? Están tan cansados estos pobres. Bueno, que por favor den un grito de alegría, de que están muy contentos. Ya sé cuándo les voy a preguntar. Están muy cansados, ustedes comprenderán que ellos están rendidos. Pero también tenemos a la generación Young con nosotros, que es la generación de 17 a 25 años, que hoy están en esta mañana, y yo quiero saber dónde están. Ellos vinieron entrenados por Juanes y por Dani para este momento, y no madrugaron a las 8:30 ni estaban caminando, por eso tienen más fuerzas. ¿Y dónde están? Los niños ya están abajo, si no hubiéramos ganado. Pero la generación de jóvenes adultos 25 más que se reúne los sábados, ¿dónde están? Esos ya no tienen tanta fuerza para gritar porque han vivido un poco más. Pero démosles un aplauso, todos ellos han estado trabajando. También lo hacemos con el ánimo de que si usted tiene hijos, adolescentes, jóvenes, si usted es un joven adulto, hay un espacio para usted, y si usted tiene sus niños también, aquí hay un lugar para ellos. Amén. Iba a decir generación babies, pero ellos no pueden gritar, pero tenemos también algunos babies. Si usted tiene un bebé entre los 0 y los 2 años, acá también hay un espacio para que usted pueda sentirse más cómodo. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Quiero que tú cierres tus ojos allí donde tú estás y le digas: Señor, gracias por darme la vida y por darme la salud para hoy estar acá. Dile: Señor, gracias porque pudiendo estar en otro lugar, Señor, haciendo otras cosas que no son malas, yo he decidido venir aquí porque necesito escucharte. Señor, porque he decidido venir acá porque entiendo que este es un momento, que este es un espacio que tú me permites disfrutar, Señor, para yo ser equipado, ser entrenado, recibir herramientas poderosas. Así que gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, tú te mueves en medio de nosotros. Y gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, no llegará vacía a ningún corazón, sino que cumplirá el propósito para la cual fue enviada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Si el pastor me ayuda, por favor, con el celo. Muy bien. Vamos hoy a hablar de algo. Quiero que me alcen la mano con sinceridad si hay alguien en esta mañana que en algún momento de su vida ha dicho esta frase: me siento
estancado o estancada? Si hay alguien que lo ha dicho o lo ha pensado, quiero que levante su mano para sentir que estoy predicando a las personas correctas. Muy bien, yo también muchas veces en mi vida me he sentido estancada en muchas áreas y hoy quiero hablar justamente de eso, y ese es el título de esta palabra: me siento estancado o me siento estancada. Como no es un tema que le pase solo a los adultos, sino que hoy en día tenemos aún personas de corta edad mencionando esta frase, quiero contarles algo que aprendí que me impactó demasiado. Una generación, para pasar de una generación a otra, toma 40 años. Es decir, cada 40 años nace una nueva generación, cambia cada 40 años. La última generación que arrancó empezó desde 1995 y va hasta el 2035, así que hoy yo quiero que me den un grito a aquella generación que está, si usted nació entre 1995 y hasta el 2035, quiero que por favor usted se manifieste. ¿Dónde están los que Les vamos a dar otra oportunidad, que si usted nació desde 1995 hasta el 2035, usted hace parte de una generación que estamos ahorita en el presente. ¿Dónde están los que nacieron en esa época? Hay bastante. La otra generación nació o se evidencia desde 1955 hasta el año 1995. ¿Hay alguien aquí que pertenezca? Es que estamos midiendo qué tan joven es la iglesia. Y la otra generación es anterior al año 1955. ¿Hay alguien aquí, sin pena, de 1955 para atrás? Muy bien. Le voy a dar otra oportunidad a esa generación. ¿Hay alguien aquí que haya nacido desde el año 1955 hacia atrás? No hay nadie, no, entonces tenemos que evangelizar pues esta generación. Es que ellos están paseando, ustedes saben, la vida de esta generación es pasear, viajar, son pensionados, no se preocupan por... Ahora ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con sentirme estancado? Pues muy bien, yo creo que usted va a quedar igual de sorprendido como quedé sorprendida yo cuando comencé a estudiar, alguien muy cercano a mí me enseñó acerca de eso. Resulta que estas tres generaciones tienen características particulares. Estas generaciones tienen algunas especificaciones generales y yo quiero compartírsela para que usted, por favor, en esta mañana la evalúe. La generación anterior a 1955 era una generación que se movía por la estabilidad. La generación de 1955 hacia atrás se caracteriza por ser una generación estable. Una generación donde prima la estabilidad. Por eso es que en la generación de los de 1955 hacia atrás son los pensionados, porque duraban mucho tiempo en las empresas. Son los que duraron con matrimonios más tiempo, muchos de ellos hasta que la muerte los separe, porque la característica principal de esta generación es que son estables. Personas que siempre están en busca de la estabilidad. La generación hasta 1955 se movía por la estabilidad. Por eso son los que se pensionan en empresas, los que tienen matrimonios más largos y grandes empresas que han pasado por muchas quiebras, pero ellos vuelven a intentarla porque lo importante para la generación de 1955 hacia atrás no es ser feliz, sino de ser estables en todas las áreas. Así que si usted tiene una abuelita por allá, gente, usted va a ver que para ellos lo importante es la estabilidad. La generación siguiente, o sea, la mía y la de cuántos más, la de
1955 hasta 1995 es una generación que está entre una mezcla. Es una mezcla entre la nueva y la vieja. Entonces esa la voy a dejar después. Porque la nueva generación, que son los que están más después de 1995, ¿dónde están? Esa generación, lo que les importa es ser felices. La generación de 1995 hacia adelante, lo que les interesa es la felicidad. Y por eso esa generación todo el tiempo está buscando cosas que los hagan sentir felices. Pero como están en busca de la felicidad, son una generación que tiene un alto grado de frustración, abandonan rápidamente las cosas, empleos, procesos, familias, porque cuando yo no estoy feliz en ese trabajo, lo que yo hago es renunciar. Porque si yo establezco una relación con alguien y no me hace feliz, lo que yo hago es terminar. Porque si a mí algo no me hace feliz, yo estoy en búsqueda de la felicidad. Así que es una generación que tiende mucho a vivir en frustración. Y la generación que está en medio es una generación que tiene una mezcla de los dos. Quiere estabilidad, pero quiere ser feliz. Entonces tenemos en este rango desde 1955 hasta 1995 gente que dice: yo quiero ser feliz, tengo que tomar esta decisión, pero no lo hago porque y apenas. Yo me quiero casar, pero si me caso. Entonces quieren la felicidad, pero no quieren perder la estabilidad. Así que lo que vive la generación, mi generación, es un alto grado de incertidumbre, un alto grado de querer ser feliz y al mismo tiempo ser estables. Pero ser feliz me lleva a tomar decisiones y la estabilidad me dice que no es una decisión que debo tomar. Y ustedes dirán: ¿y eso qué tiene que ver con sentirse estancado? Mucho, mucho. Porque hoy en día hay rangos y características especiales de cada generación. Y cuando yo entiendo las características de lo que está ocurriendo en mi generación, yo voy a poder conocerme a mí mismo y por qué me comporto de determinada manera. Entonces, por eso es que un papá que nació en 1955 le cuesta tanto entender a uno que pertenece a la generación de 1995, que piensa, por ejemplo: ¿para qué estudiar si yo lo que quiero es ser futbolista? A mí el estudio no me hace feliz, ser futbolista sí. Entonces, cuando yo no entiendo la necesidad de mi generación, voy por la vida sin entender a otros y sin entenderme a mí mismo. Entonces, los de generación 1955 hacia atrás son personas que no eran felices, pero eran estables. Por eso, muchos de los abuelos de nosotros no significa que vivieron en matrimonios felices, pero duraron con esa persona toda la vida. Porque para esa generación la prioridad no era la felicidad, sino la estabilidad. Pero tenemos a otra generación que quiere estabilidad, pero quiere ser feliz al mismo tiempo. Entonces todo el tiempo está en incertidumbre. Esto me hace feliz, pero yo no puedo arriesgarme. Esto me hace feliz, pero tengo miedo de tomar esa decisión. Y la generación 1995 más está buscando ser feliz, y como la felicidad no se va a alcanzar nunca completamente, solo en Cristo, entonces es una generación que tiene alto grado de frustración y de poca estabilidad. Y por eso es que hoy en día yo he hablado con muchas personas de empresas y dicen: estos pelados no resisten. De hecho, muchos de ellos son llamados como la generación de cristal, porque no aguantan las presiones. Pero no hay una generación mejor que otra, porque todas tienen necesidades y todas enfrentamos retos diferentes. Y tanto los chicos de 1995 hacia adelante sienten estancamiento en su vida.
Los de la generación de 1995 hacia atrás nos sentimos estancados, y la generación de 1955 hacia atrás siente estancamiento. Así que el estancamiento nos ocurre a todos, sin importar la generación en la que estemos. Lo cierto es que tú no viniste acá para reafirmar que te has sentido estancado, sino que hoy el Señor va a hablar a nuestro corazón, porque si bien reconocemos que nos sentimos estancados, ¿cuántos de nosotros anhelan salir del estancamiento que pueden tener en su vida? De aquello que nos detiene. Yo quiero salir de muchas áreas en mi vida en donde estoy estancada, pero quiero que a la luz de eso podamos leer Juan capítulo 5 versículos 1 al 8, y es una historia que nos va a contar Juan en el Evangelio de Juan, Juan 5 capítulo 1 verso 8. Dice así la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Pórtico significa 5 puertas de acceso al estanque. Dice: en este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Escuchen verso 4: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El estanque de Betesda. Betesda en griego significa casa de la misericordia, y había sido llamado así por lo que Juan nos está contando en el Evangelio, y es que había una superstición, había una creencia, no era algo que Dios había establecido en aquel momento en Jerusalén, sino que había una creencia entre aquel pueblo, y era que de cierto tiempo un ángel bajaba, hacía mover las aguas, y el primer enfermo que entrara al movimiento de las aguas quedaba sano. Entonces el lugar se había convertido en un lugar en donde había muchos ciegos y personas con diferentes enfermedades, todos allí alrededor del estanque, esperando que el agua se moviera, y el primero que entraba, ganó. Este estanque tiene una característica, y es que era un estanque, y la característica del estanque es que un estanque es agua recogida, ¿cierto? Pero este estanque, antes de ser la casa de la misericordia donde estaban todos los enfermos alrededor, era el lugar donde los peregrinos que venían a Jerusalén a ofrecer sacrificio bañaban las ovejas, los carneros y todos los animales para que estuvieran listos para el sacrificio. Así que usted se puede imaginar qué tipo de estanque era ese. O sea, no era una piscina, era un estanque en donde bañaban animales. Quiero que usted use su mente. Imagínese simplemente la unión de gente enferma con animales, con un estanque de agua, quién sabe, reprimida hace cuánto. ¿Cuántos creen que eso debió oler? Bueno, o sea, eso debió ser algo físicamente nada agradable. Pero es que un ángel mueve el agua, y cuando el ángel mueve el agua hay que meternos allá. O sea que no lo están invitando a meterse al mar de los 7 colores en San Andrés. ¿Cuántos esperarían a que el agua se moviera en el mar de los 7 colores? Todos. Pero no era algo así. Así que yo quiero que veamos la primera imagen.
porque quiero que miremos una característica especial de lo que pasa en los estanques. Primero, el estanque. Muy bien, eso es un estanque. Probablemente en ese estanque en algún momento hubo vida, pececitos que lo pudieron usar para pescar. Pero la característica del estanque es que precisamente por no ser un agua en movimiento, comienza a llenarse de mucha suciedad. Noten que alrededor del estanque hay vida, pero adentro del estanque no hay vida. De hecho, para nadie sería agradable meterse ahí. ¿Por qué? Porque físicamente debe oler maluco y debe estar supremamente contaminado. Eso es lo que nosotros llamamos como un estanque, un lugar en donde el agua está reprimida, y mientras el agua esté reprimida, entonces tiene la facilidad y tiene, digamos, la oportunidad de que mucha suciedad caiga y comience a reprimirse dentro allí. Ahí aparentemente se ve sucio encima, pero por dentro está más sucio de lo que usted se imagina. Entonces, si agitáramos el agua de un estanque, ¿usted se imagina cómo quedaría? Guácala, todo lo que puede haber al fondo de él. Eso es un estanque. Entonces, en aquel momento, eso era lo que ocurría. Había algo similar a ese estanque, donde a su alrededor habían un montón de enfermos esperando que el agua se agitara para que el primero que se metiera pudiera ser sano. Y entonces dice la Biblia que Jesús llegó a ese lugar, pero eran tantos los enfermos que creían que esto ocurría, que en Jerusalén tuvieron que hacer 5 pórticos para que toda la gente pudiera entrar. Así que no era un lugar pequeño y no habían 2 o 3 enfermos, había una multitud enferma allí. Ahora, ellos tenían la esperanza puesta en cuando el ángel bajara. La cosa es que como era una superstición, a ciencia cierta ninguno sabía cuándo el ángel supuestamente iba a bajar a agitar las aguas. Estamos en septiembre y cuando llega septiembre se viene diciembre. Vea María, pero ustedes, ya uno en septiembre comienza a decir, esto se acabó. ¿Cuántos han dicho esa frase en estos últimos días? Esto se acabó. Así que muchos ya tiraron la toalla esperando que llegue 2024 para que las cosas puedan ser mejores. Algo así como lo que pasaba en el estanque de Bethesda. Un año que se va y un año que viene, y el año que viene, esta vez sí voy a salir de mi estancamiento. Entonces estamos a pocos días de terminar el año y pensaba y reflexionaba que hay mucha gente justo a partir de este mes que comienza a tirar la toalla porque todo el resto del año comenzó a sentirse que no pudo salir de su estancamiento. Entonces dentro de nuestra mente también supersticiosa pensamos, ¿cuándo será que llega el otro año a ver si las cosas mejoran? A ver si el otro año algo será diferente. Entonces, muy similar a los enfermos que estaban en Bethesda, estamos nosotros. El Señor me decía, hay muchos que ya están esperando el cambio de año para arrancar nuevamente. Pero el nuevo año no viene en la nueva fecha, porque puede pasar un nuevo año y si tú sigues viviendo en estancamiento, pasará el 2024 y te seguirás sintiendo estancado, llegará el 25 y te seguirás sintiendo estancado, y llegará el 2035 cuando cambiemos de generación y te seguirás sintiendo estancado. Y tal vez muchos tienen la expectativa de que el año nuevo llegue para salir de algún estado de estancamiento con el cual has estado durando este año, pero eso no va a ser así. La Biblia menciona que había un hombre entonces en la historia que hacía ¿cuántos años estaba enfermo? ¿Quién dijo 38? Muy bien, excelente. Esos son los estudiantes que necesitamos. 38 años. ¿Para cuántos 38 años es mucho tiempo?
Mire el que está a su lado y dígale, usted más de 38 años sí ha vivido. O sea que eso es mucho tiempo. 38 años en condición de enfermedad. No nos dice la Biblia hace cuántos años estaba visitando el estanque de Bethesda. Probablemente durante muchos años de esos 38 llegaba todos los días y se sentaba ahí a esperar que el ángel agitara las aguas. Me causa mucha curiosidad porque este hombre estaba igual que los demás, esperando un milagro. Y es que eso es lo que nos pasa cuando estamos estancados. Cuando estamos estancados, estamos esperando un milagro para salir de allí. Estamos esperando que algo ocurra para salir del estancamiento. Y ahí estaba ese hombre, 38 años, esperando un milagro. Y lo que el Señor ponía en mi corazón es que hay muchos de nosotros que podemos estar estancados esperando que algo ocurra para sacarnos del estancamiento. Pero Jesús llega y ve a este hombre y él sabe que lleva mucho tiempo estancado en el estanque. Porque no solamente él estaba alrededor de un estanque, su vida misma estaba en estancamiento. Él sentía que su limitación física era el impedimento para poder ser una persona que hiciera otras más cosas. Sentirse estancado es uno de los sentimientos más incómodos que nosotros podemos experimentar. Pero, oh sorpresa, que es uno de los sentimientos más constantes en la vida de la gente. No se siente bien sentirse estancado. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos, sin importar la generación a la que pertenezcan, se sienten de esa manera. Es algo con lo que el ser humano batalla. Esta palabra el Señor me la daba para aquellos que saben que no están donde deberían estar o quisieran estar, pero sienten que están estancados y no pueden avanzar. Ese es el tipo de público al que yo vengo a predicarle en esta mañana. Aquellos que saben que no están en cualquier área de su vida donde deberían estar, que no están donde quisieran estar, pero que cuando intentan salir, sienten que no pueden avanzar porque sienten que están estancados, que hay algo que no les permite avanzar. Cuando tú buscas la palabra estancamiento en el diccionario, significa detener la marcha de un proceso o el desarrollo de un asunto. Eso es estancar. Estancar es detener la marcha de algo. Tú ibas caminando y de repente paraste. Si volvemos al ejemplo del agua, en algún momento el agua de ese estanque tuvo que haber fluido para llegar allí, ¿o no? ¿Ustedes creen que se lo llenaron a botellita de agua? No. En algún momento agua tuvo que haber fluido por ahí, pero algo ocurrió que hizo que el agua no siguiera circulando, sino que se estancara en un lugar específico. Ahora, quiero que veamos cómo es un agua que corre. Es que era 3 veces. ¿Qué diferencia? Yo nunca he sido de paseos de naturaleza, porque los insectos no son mis amigos ni yo soy la amiga de ellos. Entonces a mí no me llama la atención ir a paseos así súper ecológicos y naturales, no, porque hago parte además de otra generación. Pero a mis hijos nunca los habíamos llevado a un río. El mayor tiene 13 años y nunca lo habíamos llevado a un río. ¿Saben por qué? Porque a los papás no les gusta meterse al río. Y si los papás no van al río, los muchachitos tampoco. Pero en estos días, hace por ahí 2-3 meses, no recuerdo cuánto, salimos con algunos de aquí de la iglesia
fuimos a una hostería a pasar un día de sol, piscina, comida y chévere, como los planes que a mí me gustan, que lo atiendan a uno y dijeron, ve, por allí arriba hay un río, hay que caminar. Y obviamente mis hijos nunca habían vivido la experiencia de un río, así que ustedes ya notarán lo que dijeron, sí, queremos río, queremos río, queremos río. Muy bien, nos fuimos para el río. Cuando llegamos a ese río estaba así, lleno de gente haciendo sancocho a la orilla del río. Cuando yo vi eso, yo dije, ¡ay! ¡Qué gentío! Y comencé a imaginarme ese río con tanta multitud adentro. Entonces, como que bueno, pero al final, pues tú vas con tus hijos, no puedes decirle a ellos que se metan al río, así que todos comenzamos a meternos al río. Estaban sumamente felices y yo comencé a ver el río y era un río que venía obviamente el agua de la montaña y el agua corría. Entonces, como yo nunca me había metido a un río, entonces yo comencé a ver las piedritas del río, ay, tan lindas. Y entonces empecé a ver las piedritas del río y puse mi mano en el río como para mirar la calidad del agua. Y miré, y el agua era sumamente cristalina, aunque estaba llena de un montón de gente metida en el río. Pero el agua seguía cristalina. Y eso ocurre simplemente porque un agua en movimiento nunca estará sucia. Mientras el agua corra, el río es limpio. Así que se ve así, tal cual. Mientras el agua corra, el río está limpio. Allá además que la gente orina, hace del 2, del 3, del 4, del 20. Allá la gente tira basuras, pero toda esa basura o todos esos residuos van corriendo porque el agua está en movimiento. A esto quiero llegar. Cuando tú estás estancado, toda la basura que llega a tu vida se va quedando dentro de tu corazón. Por eso es que cuando tú te sientes estancado, viene la frustración y la frustración no se va, sino que la frustración te queda dentro. Por eso cuando tú estás estancado y alguien te dice una palabra de menosprecio, la palabra de menosprecio no corre, sino que se queda en el corazón. Y entonces no solamente nos sentimos estancados, sino que interiormente comenzamos a cargar cosas que agudizan nuestro estado de estancamiento. Pero cuando alguien decide salir de su estancamiento, hay un río que comienza a fluir y el menosprecio va a llegar, pero el menosprecio va a tener cómo irse, porque hay alguien que va a querer avanzar y no quedarse estancado en lo que alguien dijo, en lo que alguien hizo, en la oportunidad que no se dio. Es alguien que va a seguir moviéndose sin importar todos los factores externos que puedan ocurrir. Yo quiero que en esta mañana tú puedas ser muy sincero y preguntarte: ¿estás como el estanque o eres un río que es donde está fluyendo tu vida? ¿O reconoces en esta mañana que has sido un estanque en donde el enemigo o la gente o las circunstancias ha venido sembrando cosas en tu interior? Sentir que no avanzamos, que no crecemos, que no mejoramos, que no cambiamos, que nuestra economía no progresa, sentir que nuestro matrimonio va en picada, nos llevan a preguntarnos algo en esta mañana: ¿qué pasó? Y hay una pregunta mucho más profunda para esas áreas en las que tú te sientes estancado en esa mañana, y es: ¿dónde me detuve? ¿En dónde me detuve que esa área en mi vida comenzó a estancarse? ¿En qué momento esa agua que fluía en mi matrimonio
comenzó a recogerse en un solo lugar donde nos detuvimos. Así que el Señor se encuentra con un hombre que está estancado alrededor de un estanque, esperando que un milagro lo saque de su condición. Y entonces Jesús le hace esa pregunta: ¿quieres ser sano? Y antes de entrar allí, quiero decirte algo que es muy importante para mí que lo sepas. Mucha gente en la vida con Dios cree que el estancamiento es producto del enemigo. El diablo me estancó. El diablo me atacó. El diablo me detuvo. Y yo quiero decirte que muy probablemente Satanás, si haya enviado a tu vida desánimo, cansancio, decepción, frustración y un montón de cosas que él sí envía, él las envió, pero solo tú y nadie más que tú decidiste si aceptar y abrazar ese desánimo, ese cansancio, esa decepción y ese dolor que hoy en día tienen tu vida estancada. Solo tú pudiste darle lugar a lo que el diablo una vez quiso sembrar en tu vida. Con argumentos o sin argumentos, solo tú le diste cabida a eso que Satanás una vez quiso sembrar. Muchos de nosotros estamos tal vez como aquellos enfermos en Bethesda, domingo tras domingo, esperando que milagrosamente algo ocurra para que podamos salir del estancamiento en que nos sentimos. Hay algo muy triste del estancamiento, y es que el estancamiento al principio es incómodo, pero después se vuelve cómodo. Te resignas a estar estancado, te resignas a tener el matrimonio que tienes, te resignas a vivir la vida que vive, te conformas a estar emocionalmente enfermo, te conformas a eso. Todos esos enfermos alrededor de ese estanque tenían una ilusión, pero también se habían conformado a estar allí. Quiero preguntarte en esta mañana: ¿hay alguna área en tu vida que tú sabes que estás estancado? Pero no solamente que reconoces en esta mañana que estás estancado, sino que te pregunto: ¿ya te acomodaste a ese estancamiento? ¿Ya te acostumbraste a vivir de esa manera? Porque el Señor hoy te ha traído con un propósito en esta mañana, y es decirte cómo puedes salir de ahí. ¿Hay alguien acá que quiera salir de su estancamiento? Yo quiero salir de ahí. El Señor le dice al enfermo, dice: ¿quieres ser sano? La pregunta es simple. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quieren salir del estancamiento? La pregunta es simple: ¿sí o no? Y el Señor le está preguntando a este hombre: ¿quieres ser sano? Como una pregunta tonta tal vez para nuestra mente, pero oh sorpresa, que cuando al enfermo le pregunta: ¿quieres ser sano?, él no dice sí o no. ¿Saben lo que él dice? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita, y entre tanto que voy, otros descienden antes que yo. Téngase de la silla. Lo que hace un estancado es buscar afuera las razones de su estancamiento. Yo sí quería, pero mi papá. Yo sí quería, pero mi esposo. Yo sí quería, pero el jefe. Yo sí quería, pero Petro. Yo sí quería, pero el vecino. Yo sí quería, pero mi infancia. Yo sí quería, pero me abandonaron. Yo sí quería, pero me dejó. Siempre estamos buscando
la razón de nuestro estancamiento en lo que ocurre afuera de nosotros. Me voy de la iglesia, ¿por qué? Porque me siento estancado en la iglesia. Y la culpa es la iglesia. Y la culpa es que no te estás estancado en tu empresa, porque la culpa es el jefe que no tiene creatividad. Porque la culpa es que nadie me apoya y por eso yo no avanzo. Y yo quiero decirte que el estancamiento no es producido por lo que ocurre afuera de ti, sino por lo que está ocurriendo dentro de ti. Hay cosas dentro de ti que necesitas resolver para salir del lugar en donde te has estancado. Para el enfermo era más fácil decir: no hay quien me meta. En otras palabras, ellos tienen la culpa. Pero me causa curiosidad que el texto dice: y mientras yo voy, otro se me adelanta. O sea que el enfermo prefirió buscar responsables afuera que asumir su propia responsabilidad. ¿Por qué no dijo: yo nunca alcanzo a llegar? No tengo las suficientes fuerzas para correr. Está bien, pero él dice: no tengo nadie quien me lleve. Yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿será que tu estancamiento es producto de cosas de las cuales tú no has asumido con responsabilidad? No es mi papá, es la responsabilidad mía de querer seguir abrazando la ofensa que me hizo mi papá cuando era pequeño. Es mi responsabilidad. Y entonces necesitamos una generación que aprenda a asumir con responsabilidad su estado de estancamiento. No me siento bien en este trabajo. ¿Por qué? ¿Por el jefe? No, porque no estoy dando mi 100 en ese trabajo. Porque una me volvió el pelo así, yo dije: no, aquí nadie me ama, y me fui. Yo conozco gente que cambia y que cambia y que cambia y que cambia de empleo. Y cuando nosotros como pastores vemos que es algo repetitivo, con mucho amor le hemos dicho a personas: sabes, el problema no es la empresa, el problema está dentro de ti. Personas que están en muchas relaciones, el problema no son los malos hombres. Tienes que examinarte y ser responsable de cuánto de esas rupturas tú tuviste la responsabilidad. Para el enfermo es más fácil decir: otro no me llevó. Pero Jesús ni siquiera le estaba preguntando eso. Yo quiero que en esta mañana, y estamos orando por eso, una iglesia que se hace responsable, que aprende a ser consciente de qué lo está llevando a estancarse. El problema no es el pastor, el problema es que tú no oras. El problema no es si tu líder te llama o no, el problema es que tú no abres tu corazón para que alguien te ayude. El problema no es tu esposo, es que hay cosas que tú no has resuelto, que es más fácil buscar culpables afuera. Y necesitamos una generación que aprenda a asumir con responsabilidad y que sea consciente de qué me está produciendo estancamiento en mi vida. ¿Qué le está produciendo estancamiento a tu empresa? Quizás la mala administración. Es más fácil echarle la culpa a Petro, cuando el problema puede ser cómo estás administrando el negocio que Dios te dio. Asumir responsabilidades. Pastor, que se mueva el agua, unja mi matrimonio. ¿Y qué parte de responsabilidad tuya que tu matrimonio no funcione está haciendo que tu matrimonio se estanque? La Biblia dice en Filipenses 2:13: porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Jesús le hace la pregunta más simple a un hombre y le dice: ¿quieres
ser sano. ¿Quieres? ¿Tienes la disposición interna de que algo ocurra en tu vida? ¿Quieres? Y mi pregunta en esta mañana, que la he hecho varias veces, es: ¿quieres salir de tu estancamiento? Es importante que quieras, porque hay gente que ha estado tan estancado que ya no quiere salir de ahí. Se resignaron a vivir una vida estancada. Pero si tú me dices en esta mañana: Pau, yo quiero salir, que mi matrimonio salga del estancamiento, yo quiero que mi vida espiritual salga del estancamiento, yo quiero que esta área de mi vida salga del estancamiento, yo quiero decirte en esta mañana que querer es muy importante, pero querer no es suficiente. Hay mucha gente queriendo hacer cosas, pero querer no es suficiente. ¿Sabes cuántas consejerías fallidas uno tiene por gente que quiere, pero se queda solo en el querer? Yo quiero que Dios me use. Perfecto, el primer paso. Pero si solo te quedas en el querer buscar a Dios, en el querer hacer cosas para Dios, no va a ocurrir nada en tu vida. Yo quiero ser profesional, y no es suficiente con querer. Así que Jesús le va a enseñar a este hombre que el primer paso para salir del estancamiento es querer salir de ahí. Cuando hay parejas que nos buscan para restaurar su hogar porque están a punto de divorciarse, la primera pregunta que mi esposo y yo les hacemos es: ¿quieren restaurar su matrimonio? Porque si alguno de los dos dice que no, no hay nada que podamos hacer. Quieren luchar por su matrimonio, quieren salir de ese pecado, de ese hábito, quieres salir de esa adicción, quieres. Y cuando la gente dice sí, queremos, les decimos: wow, es el primer paso para avanzar. Cuando Jesús le dice a este hombre: ¿quieres ser sano?, él no responde ni sí ni no. Pero lo último que Jesús le va a decir es: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Jesús le dice: ¿quieres? Él no responde, él se justifica su estancamiento. Pero Jesús vuelve y le dice: si de verdad quieres salir de ese estancamiento, levántate, toma tu lecho y anda. Porque la segunda cosa para salir del estancamiento es hacer cosas para salir de allí. Y tenemos gente que quiere salir, pero no quiere hacer. Porque hacer implica moverse, porque hacer implica incomodidad, porque hacer implica hacer esfuerzos que te habías acostumbrado a no hacer. Hubo un hombre que dijo: no es suficiente solo con querer, te tienes que preguntar qué es lo que vas a hacer para obtener lo que deseas. Y es la pregunta que te quiero hacer en esta mañana. Si tú me dices que quieres salir de tu estancamiento, quiero devolverte la pregunta: dime, ¿qué vas a hacer para salir de ahí? Ay, en esta prédica no me iban a decir la solución. No, porque yo no sé en qué área usted está estancado, qué decisiones hay que hacer, qué ajustes hay que hacer en tu vida. Lo que yo te digo es que el paso siguiente al querer salir del estancamiento es: ¿qué voy a hacer para salir de allí? Y la respuesta no está fuera de ti, la respuesta está dentro de ti. Querido esposo, ¿qué vas a hacer para que tu hogar sea mejor? Querida esposa, ¿qué vas a hacer para que tu hogar sea mejor? Querido empleado, ¿qué vas a hacer para que tu puesto sea algo que disfrutes? Querido empleado, ¿qué vas a hacer para que la empresa donde estás cambie lo que tengan que cambiar para ser mejores? Mi pregunta en esta mañana es: ¿qué vas a hacer? El pueblo de Israel sale de Egipto victorioso, como un río fluyendo.
caminando. Pero llega un momento en su vida en donde se le presenta un obstáculo, el mar. El mar. Y ahí está Moisés junto a 2 millones de personas estancados en algún punto del desierto. Ahí están. Veníamos muy bien, como cuando nosotros ahorita en la carretera, que uno va todo animado por esas autopistas y de repente comienza a salir un pare. Y cuando uno ve ese letrerito rojo por allá, uno dice, pare, como íbamos de bien. Y luego avanzas un poquito y por allá otro pare. Y hay mucha gente en su vida así, yendo muy bien y pare. Y llega otra área en tu vida y pare. Y eso genera mucha incomodidad. Y el pueblo de Israel está frente al mar y le salió un pare, un mar. Un pequeño mar. No había más para dónde coger. Nos detuvimos y el pueblo de Israel comenzó a decir, ya, nos llevó el que nos trajo, acá no hay nada que hacer. No hay para dónde echar, ni para acá, ni para acá, ni para acá. La única manera de seguir avanzando es cruzar el mar. ¿Cuántos se hubieran quedado ahí muy bien instalados a la orilla del mar? Pero dice que Moisés se fue a orar. Señor, mira, nos estancamos, ayúdanos. Y entonces el Señor le dice, haz una cosa, Moisés, levanta tu vara, ponla en el mar y el mar se abrirá. Eso suena muy lindo. ¿Qué sintió Moisés por dentro? 2 millones de personas atrás viéndolo, y él va a coger una varita y va a dividir en obediencia a Dios el mar en 2. Pero resulta que él no fue así como de primerazo, tranquilos, ya tengo la solución al estancamiento, mira, eso se va a abrir. Dice que él seguía orando. Y por primera vez en la Biblia uno escucha en Éxodo capítulo 14 verso 13 que el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche. Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes, vean la salvación que Jehová hará con ustedes. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué lindo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche y alza tu vara y extiende tu mano. ¿Listos para marchar? Sí. ¿Y por dónde nos vamos? Pues por aquí, que el mar se va a abrir en 2. ¿Sabes que hay mucha gente aquí a la que Dios le está diciendo, para salir de tu estancamiento, comienza a marchar? Comienza a hacer lo que necesitas hacer para salir del lugar en donde estás. Marchen. Y lo que el texto está diciendo no es, no oren, no quiero que oren. Lo que el texto está diciendo es, no es tiempo de orar. Y casi que está ocurriendo lo mismo que en el estanque de Betesda. Estamos esperando que el ángel mueva las aguas, cuando Dios nos está diciendo, espera que el ángel baje. Lo que Dios está diciendo es, ¿qué tienes que hacer para salir de ahí? Y yo quiero en esta mañana preguntarte esto: ¿qué cosas necesitas hacer para salir del estancamiento donde estás? Quiero que te pongas sobre tus pies. Hay cosas que hay que hacer. Si tú quieres que tu economía deje de estar estancada, hay cosas que hay que hacer. Si tú quieres que tu hogar sea diferente, hay cosas que hay que hacer. Si tú quieres que la relación con tus hijos mejore, hay cosas que hay que hacer. Si tú quieres que Dios te use, cosas que hay que hacer. Si tú quieres crecer espiritualmente, hay cosas que hay que hacer. Pero yo sentía muy fuerte del Señor que necesitas, tal vez por primera vez en tu vida,
asumir la responsabilidad en tu vida. Ser conscientes que estás estancado, no por lo que alguien más te dijo, no por el lugar en donde estás. El estancamiento no comienza afuera, comienza dentro de ti. Porque cuando alguien está estancado, todo alrededor comienza a perder sentido. Y de repente el estancamiento que comenzó a haber dentro de ti comenzó a afectar tu vida laboral. Y ya no te sientes parte de ningún trabajo, por bueno que sea, te sientes estancado allí. Y si estás con el mejor hombre del mundo, no te es suficiente, porque el problema no está en él o ella, está dentro de ti. Ser conscientes de por qué estamos donde estamos. Estar pensando en lo que mi esposo, mi hijo, mi jefe, mi mamá, mi papá debieran entender que por ellos estoy aquí. El primer paso es reconocer tu responsabilidad. ¿Sabes por qué no has podido ir más allá en Dios? No por culpa del pastor, no por culpa de la iglesia a la que vas, porque tú sabes dentro de ti que no has buscado a Dios como deberías buscarlo, que no has tenido ese encuentro con Dios como deberías tenerlo. Pero es más fácil buscar culpables afuera que hacerse responsable adentro. Y sabes, hacerse responsable no es igual a sentirse culpable. Hacerse responsable es por primera vez en tu vida identificar qué cosas te llevaron a estar estancado. Y quiero que con tus ojos cerrados puedas pensar en qué área de tu vida te sientes estancado. Y quiero que pienses no en quién te hizo estancar, sino en qué dejaste de hacer para sentirte estancado como hoy te sientes. ¿Qué dejaste de hacer? Deja de buscar culpables afuera y comienza a asumir tu responsabilidad adentro. Y te pregunto nuevamente, ¿quieres que esa área en tu vida salga del estancamiento? ¿Quieres salir de tu estancamiento espiritual, emocional, familiar, financiero, profesional, de llamado? ¿Quieres salir de ahí? El primer paso es querer. Y si tú en esta mañana quieres, yo quiero felicitarte por eso, porque hay muchos en este punto de la vida que ya no quieren salir de ahí. Hay muchos en este punto de la vida que ya están conformados a estar estancados. Pero si tú quieres salir del estancamiento, te felicito. Pero lo segundo que quiero preguntarte en esta mañana es, dime, ¿qué cosas debes comenzar a hacer para salir de allí? ¿Qué cosas, qué acciones, por pequeñas que parezcan, van a ser determinantes para que tú salgas del estancamiento en el que estás? ¿Qué cosas vas a hacer? Y lo tercero que vas a hacer es, ahí con tus ojos cerrados, pedirle al Espíritu Santo que te diga qué cosas debes empezar a hacer. Tal vez no es un cambio de empleo, es un cambio de actitud. Tal vez no es una nueva relación, es madurar para que esa relación que quieres desechar se fortalezca. Tal vez no es un divorcio, es trabajar en una restauración. Tal vez tengas que dar un paso de llamar y preguntar por esa carrera que quieres estudiar y buscar qué becas hay para poderlo hacer. Yo no sé, pero pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué pasos, Espíritu Santo, por pequeños que sean, debo comenzar a hacer para salir de allí? Tal vez te sientes estancado espiritualmente
Y el Espíritu solo te está diciendo: vuelve a orar todos los días en la mañana 5 minutos. Eso tan simple, pequeños pasos que te van sacando del estancamiento en el que estás. Tal vez te estancaste en tus relaciones y eres del que dice: estoy solo, estoy sola, nadie se interesa por mí, estoy solo en mi caminar cristiano. Tal vez esa pequeña acción es escribirle a ese líder que un día te dijo: cuenta conmigo si me necesitas. Y de seguro algo va a empezar a ocurrir en tu vida. Tal vez tu estancamiento es porque no te has decidido por Cristo y tienes un pie en el mundo y un pie en Cristo. Y tal vez ese pequeño paso es decidirte completamente por Cristo. Levanta tus manos en esta mañana y voy a orar conforme Filipenses, que dice que el mismo Señor es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Así que oro en esta mañana para que el querer salir de tu estancamiento sea una realidad en tu vida. Pero también oro para que el hacer cosas para salir de tu estancamiento también sea una realidad en tu vida. Aprende a discernir cuando es tiempo de orar y cuando es tiempo de accionar. Espíritu Santo, aquí estamos. Perdónanos por asumir muchas veces la posición de hacer a otros responsables de lo estancado que estamos, cuando el estancamiento no está afuera, sino que está dentro de nosotros. Aquí estamos como iglesia, reconociendo que la mayoría de nosotros estamos estancados en algún área de nuestra vida. Pero aquí estamos, dile: Señor, aquí estoy, queriendo salir de mi estancamiento, pero también dispuesto a dar los pasos que sean necesarios para no estar más allí. Repite después de mí: yo renuncio a estar conforme en mi estancamiento. Yo renuncio a resignarme a mi condición. Renuncio a ver mi matrimonio como lo veo. Renuncio a ver mi vida espiritual como la veo. Renuncio al estancamiento. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, decido avanzar y decido comenzar a dar pasos pequeños, por insignificantes que parezcan, pero de mi interior correrán ríos. Repite después de mí: no seré un estanque, seré un río del cual fluyan ríos de agua viva. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque como iglesia también debemos salir del estancamiento. Y aquí estamos dispuestos a dar pequeños pasos, por insignificantes que parezcan. Gracias, Señor. Hoy el estancamiento no hace parte de nuestra vida y vamos por todo lo que Dios ha prometido para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Antes de irte, bendice a alguien y dile: vamos con toda, vamos a avanzar. Recuerden los almuerzos en el segundo piso. Dios los bendiga.